Dicen que cuando un barco se hunde, los primeros en saltar son las ratas. Y vaya que el Titanic de Nicolás Maduro parece más un barco pirata lleno de cocaína, dólares manchados y ministros traicioneros que se lanzan por la borda buscando un salvavidas en embajadas extranjeras. Señoras y señores, no lo digo yo, lo dice hasta Antonio Ledezma, exalcalde de Caracas y eterno opositor, que salió a recordar lo que ya todos sabemos. Pero antes, suscríbete si quieres una Venezuela libre de dictadores y corruptos. Continuemos. Maduro no gobierna un país, gobierna un cartel disfrazado de Estado, con la bandera rota, el himno desafinado y los militares con las botas llenas de barro y miedo. Estados Unidos, que siempre llega a la fiesta como ese vecino gringo metiche que se cree sheriff del barrio, ahora insiste en que no se trata de invadir Venezuela, sino de ponerle un lazo al capo del Caribe, Nicolás Maduro. Y claro, el hombre de Miraflores se ofende. ¿Cómo que capo? Él es presidente electo. Electo, sí, pero por los fantasmas de los votos, las urnas mágicas y un CNE que ni el mago Houdini se atrevería a usar en su show. Porque seamos claros, en Venezuela el voto no elige, el voto adorna. Ahora bien, Maduro responde como siempre, con amenazas, insultos y un despliegue de milicianos que parecen más extras de una película de bajo presupuesto que soldados listos para la guerra. 4,5 millones de milicianos dice que tiene. Por favor. Esos ni saben disparar un tirachinas. La mayoría está ahí porque les prometieron una bolsa Clap con arroz viejo y aceite rancio. Maduro saca pecho y grita, no soy chantajeable. Y uno lo ve sudando, con las cejas fruncidas, llamando cobardes a todos, y pareciera más un vecino borracho en una pelea de gallos que un jefe de Estado. Lo que no dice Maduro es que ya ni sus ministros confían en él. Porque en Miraflores ya no hay gabinete, lo que hay es una cacería de brujas. A unos los detiene, a otros los acusa de traidores, y los que quedan se preguntan quién será el próximo en dormir en el helicoide. Esa paranoia recuerda a Noriega en Panamá, aquel dictador que terminó hablando solo frente a las cámaras con un machete en la mano. Y ojo, que así como terminó Noriega podría terminar Maduro, esposado, despeinado y con la dignidad en el suelo. Pero la joya de la corona en esta historia es la traición de sus aliados. Los que ayer lo abrazaban, hoy se le escapan como ladrones de supermercado. Hasta dentro de las Fuerzas Armadas ya no lo quieren. Según Ledezma, en las elecciones de 2024 más del 70% de los militares votaron por Edmundo González y María Corina Machado. O sea, ni los que cargan las armas confían en el comandante. Imagínense, un dictador sin ejército fiel es como un cura sin iglesia, se queda hablando solo. Y aquí entra el chisme internacional. Antonio Ledezma menciona a España, y claro, no podía faltar. Resulta que todavía hay 11 españoles detenidos en Venezuela y casi 900 venezolanos privados de libertad, todos como fichas de ajedrez en el juego macabro de Maduro. Y mientras tanto, Monedero, ese españolito que se cree filósofo, va a Caracas a jugar dominó con Maduro, como si se tratara de un club social y no de un país en ruinas. Ledezma lo dijo clarito, el que se junta con narcos, se convierte en cómplice. Porque aquí aplica el viejo refrán, dime con quién andas y te diré quién eres. Y Maduro anda con puro personaje de película de narcos de Netflix. Mientras tanto, los europeos miran para otro lado. Hablan de democracia en sus discursos, pero cuando se trata de apretar a Maduro, algunos se hacen los ciegos. Ledezma pide que reconozcan a Edmundo y a María Corina como los verdaderos líderes de Venezuela, pero claro, Europa siempre ha tenido un fetiche con los dictadores tropicales. Ahí está Zapatero, ese abogado del diablo que aparece cada vez que Maduro necesita un respiro, diciendo que hay que dialogar. ¿Dialogar? ¿Con quién? ¿Con un régimen que mete cocaína por Galicia y Canarias? Eso no es diálogo, eso es complicidad. Y no crean que todo se reduce a Europa. También hay que mirar al show del otro lado del charco. Trump, por ejemplo, que cada vez que se acuerda de Venezuela lo hace para ganar puntos en Florida, donde viven los exiliados. El hombre habla de liberar Caracas como si fuera Rambo, pero en el fondo, cuando tuvo el chance, lo único que liberó fueron sanciones selectivas. A Trump le gusta más la foto con la bandera que la acción real. Y ojo, no se vayan a confundir, si mañana le conviene negociar con Maduro por petróleo, lo hará sin pestañear. Porque al final, para Trump todo se trata de negocios. Y ya que estamos, metamos a Javier Milei en el cóctel.
Ese libertario argentino que ladra contra Maduro como si estuviera en un show de stand-up, pero que al final no entiende ni cómo funciona su propio Congreso. Milei se la pasa gritando «¡Viva la libertad, carajo!», mientras firma acuerdos con países que de libertad saben poco y nada. Pero claro, hablar de Venezuela le sirve para desviar la atención de la inflación de su país, que parece más una montaña rusa que una economía seria. Volvamos a Maduro, porque aquí está el meollo. El barco se hunde. Y no lo dice este humilde narrador, lo dicen los hechos. Los ministros huyen, los militares votan en contra, los aliados lo abandonan, la gente se va caminando por trochas hacia Colombia y Perú, y Maduro, en lugar de reflexionar, responde con insultos. Califica de traidores a quienes ya no quieren aparecer en la foto con él. ¿Y quién va a querer? ¿Quién quiere posar al lado de un narco? Ni Monedero se salva de quedar marcado. La realidad es que Maduro respira por la herida. Se siente acorralado, sabe que las opciones se le acaban y que el reloj corre en su contra. Y como buen dictador tropical, lo único que le queda es seguir inventando enemigos. Que si el imperio, que si los cobardes, que si los traidores. Pero la verdad es que el verdadero enemigo de Maduro es el mismo. Su soberbia, su torpeza, su adicción al poder y su miedo a terminar como Noriega, en una cárcel de Estados Unidos, convertido en anécdota de libros de historia. Lo irónico es que mientras Venezuela se hunde en la miseria, Maduro sigue creyéndose el héroe de una revolución que ya no existe. Los chavistas de antes se volvieron enchufados, los enchufados de hoy se volvieron traidores, y los traidores de mañana serán los primeros en negociar con Washington para salvar su pellejo. Así funciona esa mafia disfrazada de revolución. Y en medio de ese circo, el pueblo sigue aguantando colas, apagones, falta de medicinas y un salario que da risa. El barco de Maduro se hunde, sí. Y cuando finalmente toque fondo, lo veremos gritando que no se rinde, que es invencible, que tiene el apoyo del pueblo, mientras los pocos que le quedan aplaudiendo estarán con la maleta lista para irse a Madrid o a Miami. Porque al final, hasta sus más leales saben que este viaje ya no tiene retorno. Señores, aquí no estamos ante una invasión ni ante un capricho del imperio. Aquí estamos viendo en vivo y directo cómo un narcorrégimen se desploma, devorado por su propia corrupción y traiciones internas. Y lo más sabroso del chisme es que la caída no vendrá de afuera, sino de adentro. Porque cuando las ratas abandonan el barco, el capitán se queda solo. Y Nicolás Maduro, por más que grite y patalee, no tiene quien lo salve. Así que atentos, porque la historia se repite: Noriega en Panamá, Gaddafi en Libia, Saddam en Irak, y ahora el turno le toca al hombre que convirtió Venezuela en un campo de concentración tropical. El barco se hunde, y esta vez no hay salvavidas para el capitán. Lo fascinante de la historia de Maduro es que parece una novela mala de esas que transmitían en Venevisión a las 9 de la noche, con drama exagerado y personajes sobreactuados. Solo que aquí el protagonista no es un galán con melena, sino un tipo regordete, mal afeitado, que confunde el precio del pan con el de los misiles rusos. Y el guión no lo escribe un libretista, sino la pura realidad venezolana, que siempre supera la ficción. Si uno analiza bien la escena, se da cuenta de que Maduro es como ese capitán de barco que nunca estudió náutica, pero heredó el timón porque el verdadero comandante, Hugo Chávez, se fue antes de tiempo. Chávez, con todos sus defectos, tenía carisma, sabía dar discursos, hasta inventaba frases que pegaban en la calle. Maduro, en cambio, no convence ni leyendo un papel escrito por los cubanos. La diferencia es tan clara que hasta dentro del chavismo algunos lo dicen bajito, en voz de chisme: con Chávez comíamos mejor, al menos el circo era más entretenido. Y claro, ahora que el barco se hunde, ni los marineros más leales quieren morir con él. Ministros que antes se daban golpes de pecho por la revolución, ahora buscan contactos en embajadas europeas para ver cómo piden asilo. Diputados que aplaudían hasta el bostezo de Maduro, ahora desaparecen misteriosamente de las sesiones. Y lo más cómico es que Maduro, paranoico como siempre, ve traidores en todas partes. Para él, hasta el tipo que le sirve el café en Miraflores podría estar conspirando con la CIA. Y hablando de conspiraciones, ¿se acuerdan de aquel intento de magnicidio con drones? Pues Maduro todavía usa ese cuento para victimizarse. Dice que lo persiguen, que lo quieren matar, que lo tienen en la mira. Pero lo que no admite es que, si lo quisieran de verdad, ya lo hubieran hecho. Porque cuando el imperio quiere acabar con alguien, no manda drones caseros, manda drones que hacen desaparecer medio edificio. Y eso lo sabe hasta Trump, que aunque se las da de cowboy, cuando fue presidente nunca se atrevió a ir más allá de sanciones mediáticas.
Pero volvamos a los chismes internos, que son los que saborean los venezolanos. Porque ahora resulta que dentro del propio SUV hay peleas por el botín. Unos quieren controlar el oro del arco minero, otros la gasolina que todavía queda, otros el negocio del club. Es como ver una banda de malandros peleando por el control de la esquina. Y en medio de todo eso, Maduro intenta mantener el orden, pero ya nadie le obedece. Lo respetan menos que al portero de un edificio en la Castellana. Mientras tanto, el pueblo sigue siendo el gran perdedor. Los venezolanos que quedan dentro del país sobreviven como pueden, porque la economía se convirtió en un campo minado. El salario mínimo da para comprar medio cartón de huevos, y eso si el dólar no subió esa semana. La luz se va más que los exiliados y el agua llega solo cuando le provoca a Hidrocapital. Y a pesar de todo eso, Maduro insiste en que Venezuela se arregló. Sí, se arregló para los enchufados que viven en mansiones en Fuerte Tiuna, con whisky 18 años en la mesa y camionetas blindadas estacionadas en la puerta. Y hablando de enchufados, no podemos olvidar a Cilia Flores, la primera combatiente, que parece más guardiana de secretos que primera dama. Todos saben que su familia está metida hasta el cuello en negocios turbios. ¿O acaso ya se nos olvidó lo de los narcosobrinos? Aquellos muchachitos Flores que fueron atrapados en Haití intentando traficar droga a Estados Unidos. ¿Quién en su sano juicio confía en un presidente cuya propia familia aparece en expedientes de narcotráfico? Es como poner a Al Capone de jefe de la aduana. Pero no se crean que Maduro es el único payaso de este circo. También están sus aliados internacionales, que parecen seleccionados en un casting de villanos de tercera. Ahí está Daniel Ortega en Nicaragua, que ya ni puede salir en público porque el pueblo lo odia. Está Miguel Díaz-Canel en Cuba, que gobierna un país donde lo único que crece es la represión. Y claro, está Putin, que se toma fotos con Maduro solo porque necesita un aliado para decir que no está solo. Pero todos saben que si mañana se acaba el petróleo venezolano, Rusia se olvida de Caracas más rápido que Milei olvida un dato económico. Lo sabroso de todo esto es que el chisme no se queda dentro de Venezuela. La presión internacional va creciendo, y aunque muchos gobiernos todavía se hacen los locos, poco a poco se van alineando. En Europa ya algunos hablan abiertamente de narcoestado. En América Latina, hasta países que antes coqueteaban con Maduro ahora se alejan. Gustavo Petro, que parecía su hermanito ideológico, ya no se toma tantas fotos con él. Porque claro, nadie quiere que lo señalen de cómplice de un capo internacional. Y mientras tanto, Maduro sigue echándole la culpa a todo el mundo. Al imperio, a los traidores, a los cobardes, al clima, al dólar paralelo. Lo único que no hace es asumir su responsabilidad. Porque para él, nunca ha cometido un error. Todo es culpa de otro. Y esa actitud es la que más desespera a la gente. Porque cuando un capitán no reconoce que su barco tiene un hueco, los pasajeros saben que lo único que queda es buscar botes salvavidas. Y eso es lo que han hecho millones de venezolanos. Lanzarse a pie por la selva del Darién, cruzar fronteras y buscar futuro en otro lado. Pero aquí viene lo interesante. ¿Qué pasará cuando Maduro se quede solo? Porque eso es inevitable. Los ministros lo abandonan, los militares lo desconocen, el pueblo lo detesta y los aliados internacionales lo ven como un lastre. Al final, lo único que le quedará será encerrarse en Miraflores, rodeado de milicianos hambrientos, gritando que todavía manda, mientras el resto del mundo ya negocia el futuro sin él. Y eso, queridos amigos, es el final que se está cocinando. En conclusión, el barco de Maduro se hunde. Y no importa cuántas veces intente tapar los huecos con discursos, amenazas o bolsas club. El agua ya entró, los pasajeros se fueron y el capitán quedó solo. Y cuando el capitán se queda solo, el barco no se convierte en un símbolo de resistencia, sino en un chiste de mal gusto. Y así será recordado Maduro, no como un líder, no como un revolucionario, sino como un payaso que hundió un país y creyó que podía culpar al mundo entero de su fracaso. Hablemos claro, lo que pasa en Venezuela con Maduro no es un gobierno, es un sainete. Un sainete de esos que se montaban en los teatros baratos de los años 50, con personajes caricaturescos, diálogos absurdos y un público que ya no sabe si reírse o llorar. Y aquí el protagonista, Nicolás Maduro, se cree actor principal, pero en realidad es un extra mal pagado en su propia obra. Cuando uno recuerda cómo empezó todo, parece increíble. En 2013 Maduro juraba que iba a seguir el legado de Chávez, que iba a defender la revolución bolivariana, que iba a cuidar al pueblo. Y lo único que ha cuidado es su propio pellejo y el bolsillo de sus socios. Chávez, con todo lo nefasto que fue, al menos sabía disfrazar el desastre con discursos encendidos.
Maduro ni eso. Su revolución se resume en colas interminables, maletas llenas de dólares rumbo a Andorra y ministros huyendo como ratas. Y ya que hablamos de ratas, recordemos lo que dijo Ledezma: el barco se hunde. Y cuando un barco se hunde, no hay discurso que lo salve. Puedes cantar el himno, puedes acusar al imperio, puedes gritar que eres invencible, pero el agua sigue entrando. Y hoy Venezuela es ese barco que hace rato perdió el rumbo y que solo sigue a flote porque algunos enchufados todavía tienen dólares para comprar flotadores. Lo más irónico de todo es que Maduro sigue creyendo que puede intimidar a la gente con insultos. Cobardes, dice. Traidores, grita. Pero la verdad es que el verdadero cobarde es él, que no se atreve a mirarse en el espejo y reconocer lo que es: un narcodictador que traicionó hasta a sus propios aliados. Porque ya ni los suyos lo quieren. Ni los militares, ni los ministros, ni los supuestos amigos internacionales. Y cuando uno se queda solo en política, es cuestión de tiempo para que caiga. Y cuidado, porque la historia en América Latina ya nos dio ejemplos de sobra. Noriega en Panamá, que se creía intocable y terminó preso en Miami. Fujimori en Perú, que se disfrazaba de salvador y acabó enjuiciado. Gaddafi en Libia, que juraba ser invencible y terminó arrastrado en la arena. El guión de Maduro ya está escrito, y no es precisamente uno con final feliz. Mientras tanto, el pueblo sigue siendo el gran protagonista olvidado. Millones de venezolanos huyendo, otros millones sobreviviendo, y todos esperando que llegue el día en que puedan respirar sin tener encima el yugo de este régimen. Porque a fin de cuentas, el país no se hundió por falta de recursos, se hundió por exceso de corrupción. Venezuela tiene petróleo, oro, gas, tierras fértiles, pero lo que no tiene es un gobierno decente. Y ahí está la raíz del desastre. Hoy el barco de Maduro se hunde. Y se hunde no por culpa de Estados Unidos, no por culpa de España, no por culpa de la oposición, sino porque cuando un capitán es corrupto, cuando su tripulación es una mafia y cuando los pasajeros son tratados como esclavos, lo único que puede pasar es que el barco naufrague. Y ya estamos viendo cómo, poco a poco, se va a pique. Así que, amigos de Voces del Presente, el mensaje es claro: la era de Maduro está llegando a su fin. No sabemos si será en meses, en años, o si lo verán nuestros hijos, pero lo que sí sabemos es que nadie puede gobernar eternamente con miedo, hambre y mentiras. La historia siempre cobra sus deudas, y con Maduro la deuda es demasiado grande. Nosotros seguiremos aquí, contándoles la verdad con humor, con ironía y con la claridad que otros medios no se atreven a tener. Porque nuestra misión es simple: desenmascarar al régimen, recordar a los que sufren y, sobre todo, reírnos un poco de estos payasos que se creen intocables. Así que ya lo saben, el barco de Maduro se hunde, y esta vez no hay salvavidas, no hay rescate y no hay milagro que lo salve. Me despido, pero no por mucho. Pronto volvemos con más chismes, más verdades y más análisis de este circo llamado Venezuela. Porque mientras ellos siguen hundiendo el barco, aquí en Voces del Presente seguimos firmes, denunciando y contando lo que otros callan. Hasta la próxima, y como diría un venezolano con sorna: apaguen el motor, que este barco ya no llega ni a La Guaira.